Hola, bienvenidos a un episodio más de Espinosa Podcast. El día de hoy estamos en un lugar diferente. Nos encontramos en Jama Café, un lugar en donde, mire, usted podrá disfrutar del mejor café de Tuxtla y también de los mejores desayunos. Ellos tienen un menú variado, también tenemos bebidas refrescantes y por las noches también ofrece su paquete de sándwiches y más. Y bueno, desde aquí, desde Jama Café, quiero dar la bienvenida a la invitada que tenemos el día de hoy. Pero antes, yo quiero decirles, mire, seguramente ha escuchado la palabra narcisista y tenemos una idea de que nos referimos a las personas que solo piensan en sí mismo y que son el sol y que todos giramos alrededor de ellos. Y también que no validan los sentimientos y que las opiniones de los demás no cuentan. Y vamos a hablar precisamente de cómo sobrevivir a un narcisista, pero sobre todo cómo identificarlos. Y para esto tengo a la psicóloga clínica Grisel Gil Pintado, quien tiene una especialidad en terapia cognitiva conductual. Y precisamente vamos a hablar sobre el tema pues, de cómo sobrevivir a un narcisista y también cómo identificar. Pero hola Grisel, ¿cómo estás? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí en este espacio, en Jama Café, que es un lugar en donde nos dieron la oportunidad de grabar este episodio más. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y sí, está bien rico el taro, ¿eh? Sí, y bueno, aquí estoy probando un delicioso latte que la verdad se los recomiendo. Este es con leche de almendra. Bien, mire, para entrar un poco más en contexto, Grisel nos va a explicar ¿de qué se trata el narcisismo? Ajá, ok, bueno, un narcisista, ¿no? Un narcisista es esta persona que es incapaz de ver al otro, ¿no? Como bien dijiste, es esta persona que todo gira alrededor de él, ¿no? Y que ni siquiera se da cuenta, ¿no? O sea, entonces desde aquí me gustaría decirte de dónde viene esta palabra, ¿no? ¿Por qué narcisista? ¿Por qué? ¿No? Entonces, hay una historia de Narciso. Narciso es hijo de dos personas que lo tuvieron relaciones sexuales a través de la violencia, ¿no? O sea, a través del enojo, ¿no? Así se cuenta, ¿no? Entonces, Narciso nace y está increíblemente hermoso, es un hombre increíblemente hermoso. Entonces, un día va al río y ve su reflejo en el río y se queda tan enamorado de su reflejo, pero imagínate este reflejo del río, ¿no? Este reflejo que no se puede observar de una manera, donde el agua todo el tiempo está en movimiento, entonces no puedes observarlo de una manera como es, ¿no? Entonces se observa y se queda tan enamorado que se queda ahí y se muere, ¿no? Se ahoga y se muere porque se enamora de sí mismo, de su propio reflejo. Esto es bien importante, se enamora, no ama, se enamora de su reflejo, sí, ¿no? Se enamora de sí mismo y muere, ¿no? Y entonces, desde ahí, donde está él, nace la flor narcisa. No sé si ubicas la flor narcisa, que es una flor muy bonita que justo nace en el río, y entonces que está ahí todo el tiempo. Entonces es hermosa, pero su olor después de un tiempo se vuelve nauseabundo, ¿no? Se vuelve insoportable. Y esto pasa con una persona narcisista, ¿no? Esto que comentábamos antes, que una persona narcisista te estudia porque tiene ese poder, una persona narcisista, de observarte, de estudiarte, de saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, ¿no? Pero después de un tiempo se vuelve insoportable su presencia. Ya no la puedes soportar, ¿no? Ok. Oye, sí, estábamos platicando de que las personas en las relaciones humanas a veces los narcisistas eligen a sus presas. Por ejemplo, cuando iniciamos una relación en etapa de enamoramiento, el narcisista, pienso yo, que se mimetiza con la persona que está conquistando, porque desde ahí ve sus carencias y desde ahí puede atacar. Sí, fíjate, y es bien importante esto, que una persona narcisista no se puede juntar con otra persona narcisista. O sea, tiene que ser una persona empática.
Si esta persona empática tiene el autoestima suficientemente fuerte para darse cuenta que ahí no es, se va a salir de ahí, ¿no? Pero si esta persona, ¿no? No tiene una autoestima fuerte, se va a quedar, ¿no? Se puede quedar por años, ¿no? Se puede quedar por años soportando, nunca feliz, nunca con una relación saludable, sana, ¿no? Pero sí se va a quedar soportando y es estas relaciones que se vuelven codependientes, ¿no? Que se vuelve así de, tú me lastimas y yo soy la víctima, ¿no? La víctima también siempre tiene una ganancia, ¿no? Esto de que no se hace responsable de sus actos, pero un narcisista siempre se va a quedar con una persona que no puede ser narcisista, porque un narcisista siempre va a ser el centro de atención, siempre él va a ser el importante, ¿no? Es esta persona que se puede quedar 4 horas platicando de sí mismo, ¿no? De todo lo que él es, de su grandiosidad, ¿no? Entonces, desde aquí, esto te lo enseñan después, ¿no? Porque justo como dices, en el momento del enamoramiento, en el momento que te están enamorando, te estudian esto de manera inconsciente, te estudian de una manera que dicen, ella necesita esto, ¿no? Ella le va a gustar y te va a regalar flores, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Si lo que tú necesitas es que no te pelen, no te va a contestar los mensajes. O sea, y esto que te digo que es bien importante, saber que es un espectro, ¿no? Que viene desde el celeste claro, el azul marino, ¿no? Entonces, desde aquí, solamente el 3% de la población mundial tiene este trastorno en sí, o sea, no rasgos, un trastorno narcisista, ¿no? Y eso, lo demás de porcentaje, podríamos decir que tenemos pues una pequeña o grande característica del narcisismo, pero no llegamos al extremo. Sí, exacto. Y fíjate, esto empieza, todos tenemos un poco de narcisistas, porque los niños, todos fuimos niños o niñas, ¿no? Entonces, los niños todos son narcisistas, ¿no? Es parte es algo humano, es algo de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, los niños, si te das cuenta, un niño siempre todo gira alrededor de él. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, porque después de todo se sabe él que es muy vulnerable. Un niño es sumamente vulnerable, o sea, hay alguien que necesita que le dé de comer, hay alguien que necesita que lo limpie, hay alguien que necesita que lo proteja todo el tiempo. Esto es en la primera infancia, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como narcisismo primario, ¿no? Es el primer narcisismo. ¿Qué pasa con este narcisismo? O sea, los niños necesitan poco a poco darse cuenta de que hay otro, ¿no? De que su mamá tiene otras necesidades, de que su papá tiene otras necesidades, ¿no? Entonces se da cuenta, no, pues mi mamá pues necesita descansar, mi papá necesita hacer tal cosa, mi abuela también necesita que la cuiden, y esto sucede mientras más crece, ¿no? Entonces, esto no pasa en la primera infancia. En la primera infancia todo gira alrededor de mí. De mi bebé, ¿no? En la primera infancia yo te comentaba, ¿no? Que una vez algún pacientito de 4 años me dijo así de, es que cuando tomo leche sale la luna, ¿no? Entonces no sale la luna si no tomo leche. O sea, y esta es su manera de pensar. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de mí. Y, por ejemplo, Freud decía de los niños, es que son unos perversos polimorfos, ¿no? Y son palabras muy fuertes, ¿no? Porque cómo un niño va a ser perverso, ¿no? Pero en realidad un niño es muy narcisista. Pero mientras más crece, más empieza a ser empático, ¿no? Más empieza esto saludable que necesita ver al otro, ¿no? Que es parte también de su autoestima. Fíjate, y esto tiene que ver mucho con esto que se ha dicho sobre el amor propio, ¿no? Ahorita está muy de moda esto que se dice así. De que ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti, no vas a poder amar a nadie. Es real eso, porque muchos dicen, es que no es necesario que yo me pueda amar para poder amar a alguien. Sí, y fíjate, todo este tipo de aseveraciones te dicen que un poco sobre esto narcisista, ¿no? Entonces, no, parte del amor propio es también ver al otro. O sea, parte del amor propio es saber
saberse vulnerable. Parte del amor propio es cuidar de este otro y sentir bonito cuando lo haces, ¿no? O sea, porque es como, yo me lo merezco todo. O sea, ahorita se vende mucho este amor propio donde yo me tengo que cuidar, yo me tengo que merecer, a mí me tienen que dar, pero no se habla de esta otra parte tan saludable de dar, ¿no? Esto que te resulta tan bonito, o sea, tan enriquecedor, sobre dar al otro, ¿no? Y esto que un narcisista no puede, ¿no? O sea, no podría dar amor porque no puede. Y eso es lo que te digo. Y la palabra es no puede, no es que no quiera, no es que no necesita. Él necesita, como todos necesitamos, pero él tiene una incapacidad de dar, ¿no? Él tiene una incapacidad de sentirse vulnerable por esta primera infancia, ¿no? Porque estos narcisistas en la primera infancia o fueron ellos el centro de atención todo el tiempo, estos hijos únicos, por ejemplo, que la abuela, que el papá, que la mamá, que las tías, que todo giró alrededor de ellos y eso aprendieron así de yo soy el sol, ¿no? O estas personas por completo que fueron descuidadas, que no fueron vistas, que no fueron atendidas de niños, entonces se pusieron una coraza tan grande, o sea, fue tan fuerte el dolor, este dolor emocional, que por eso es tan importante la salud emocional, porque es algo que no se ve físicamente, o sea, no es tan aparatoso, por ejemplo, como cuando tienes un accidente y se te zafa un brazo y que ves el hueso y la sangre y así, ¿no? Entonces, esto pasa con lo emocional, no se puede ver, pero a la vez se puede ver a través de los actos, ¿no? A través, por ejemplo, de este trastorno, que es el trastorno narcisista, tú puedes ver esta profunda herida que puede tener una niña o que puede tener un niño en la infancia, ¿no? Entonces, esto es tan fuerte, es tan profunda esta herida, tan dolorosa, que se vuelve un trastorno, ¿no? Entonces, por eso se dice que sin salud mental, que sin salud emocional no puede haber salud. Oye, Gris, por ejemplo, en el tema de relacionarnos con personas o en el tema de comenzar el enamoramiento, podríamos decir, ¿cuáles son como las técnicas de seducción de un narcisista? Hace poco nos mencionaste algunas, pero existen otras más. Sí, o sea, el narcisista es una persona sumamente inteligente, ¿no? O sea, el narcisista es una persona que te va a estudiar, o sea, que te va a ver, que va a estudiar tu manera, si volteas para allá, qué significa tu tono de voz, en qué momento te ríes, cuáles son tus gustos. O sea, esto es algo que él ya lo trae, ¿no? Entonces, desde aquí, él va a atacar, ¿no? Porque te decía que parte de, por ejemplo, los animales, ¿no? Que son narcisistas, es el rey león, ¿no? Es el rey, no es como yo soy, ¿no? O el pavo real, ¿no? Así de, soy hermoso. Porque aparte, o sea, el narcisista no solamente es esta persona que se preocupa desmesuradamente de su físico. Estas personas, por ejemplo, que le tienen miedo a envejecer, o sea, y que le tienen tanto miedo a envejecer y que empiezan a operarse y llega un punto que empiezan hasta a desfigurarse, ¿no? O también estas personas, como los políticos, que tienen también esta desmesurada ganas de poder, ¿no? De que yo puedo y aquí se hace lo que yo digo y que si esto es verde y yo digo que es café, va a ser café porque yo le estoy diciendo, ¿no? Es estas personas poderosas, ¿no? Y desde aquí, ¿no? Cuando tú vienes y caes, ¿no? Y te digo, si tienes una autoestima fuerte, vas a salir y te vas a dar cuenta, va a haber un momento en que vas a decir, no, esto no me hace sentir bien. Esto que te digo de la flor, de la flor, ¿no? De que la flor llega un momento en que el olor es tan fuerte que necesitas alejarte de ella, aunque sea hermosa, ¿no? Entonces, esto pasa con las personas. Y este es un punto muy importante, Gris, porque como tú dices, depende cómo estemos emocionalmente, vamos a lograr distinguir un narcisista. Pero si estamos en una etapa de nuestra vida vulnerable, con la necesidad de atención, con la necesidad de ser amados, nos enganchamos.
Sí, ¿no? Y esto tiene que ver con esta autoestima que te digo, ¿no? Ok, al darte esto, yo también me estoy dando. No me tienes que dar nada tú. O sea, tan solo por darte, por cuidarte, yo me estoy dando a mí mismo. No sé si esto se entiende. Sí, claro, sí. Oye, Gris, y por ejemplo, ¿el narcisista tiene características especiales, podríamos decir? ¿Lo podemos identificar así desde el momento en que se presenta? No, pero solamente cuando ya comienza a relacionarse. Sí, o sea, no, un narcisista no, es un actor, un narcisista se pone esta careta, o sea, porque no quiere sentir, porque para él su casa por dentro no es tan importante como por fuera, como todo esto que él quiere ser admirado, que él quiere ser visto, que él quiere ser escuchado, esto que todo gira alrededor de él. Entonces, claro que es una careta, ¿no? Entonces, desde aquí no lo puedes ver, es sumamente inteligente, o sea... Son unos perfectos actores. Son perfectos actores, o sea, y esta careta es como esto que decíamos, ¿no? Que vamos a hablar después de los tipos de narcisistas que hay en este espectro, ¿no? Entonces, no lo puedes identificar hasta que llega un momento que, como te digo, como la flor, se vuelve algo nauseabundo. Estar cerca de él es algo que ya no soporta, se vuelve insoportable. Cuando alguien tiene una buena autoestima, dice, o sea, ya estoy harta de que nadie, que no me cuide, ¿no? De que no me vea, de que no me escuche, que todo es hablar de los temas que a él le gusta, aparte de que siempre tiene el control. O sea, un narcisista es alguien que siempre necesita decir, se va a hacer aquí se hace lo que yo digo, ¿no? ¿Y qué pasa, Gris, cuando alguien le lleva la contraria al narcisista? ¿Qué hace? No lo soporta, o sea, para él es insoportable. Y te hablaba, por ejemplo, ¿no? De Carlos Salinas de Gortari, que te hablaba de una de las personas más importantes de México, ¿no? Y es como esto de que que se pusieron a un reportero una vez. Ay, no me acuerdo del nombre de él, pero esta entrevista fue muy fuerte. Entonces, él le decía, oye, pero tu hermano, fue un ladrón y ahorita está en la cárcel. Y él le decía, sí, pero esto se está viendo. Oye, pero México después de ti, el peso se devaluó. Sí, pero no es culpa, esto no es culpa mía. Esto es, o sea, y tienen un poder de convencimiento y lo ves hasta en el cuerpo y es porque ellos están seguros, es porque ellos no pueden ver la culpa. Es más, ni siquiera la pueden sentir, ni siquiera la conocen, ¿no? Entonces, pues, desde aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Una persona, ¿no? Un asesino la mayoría de las veces va a ser narcisista porque no siente la culpa. Otra de las personas es, por ejemplo, el famoso Mochaorejas. No sé si sí, claro, si un personaje, sí. Un personaje totalmente narcisista que él te decía a los ojos cuando le preguntaban, oye, pero tú te sientes mal de estas personas a las que dejaste sin familia, estas personas que asesinaste, y él te decía, no, yo no, pues no. Entonces, desde aquí, un psicópata, por ejemplo, siempre un psicópata va a ser narcisista, pero no todos los narcisistas son psicópatas, ¿no? Entonces, un psicópata sí o sí siempre va a ser narcisista, pero está este espectro de narcisista que no todos los narcisistas son psicópatas. Hay una película, de hecho, que se llama Psicópata Americano, que habla de este hombre sumamente guapo, perfecto, y que tiene que ver mucho con la sociedad actual, ¿no? Que cuida mucho su físico, que para él su físico, el dinero y el poder es lo más importante, pero qué tanto está cuidando su interior, qué tanto puede tener relaciones profundas con otras personas. Estas personas narcisistas son personas que están mucho tiempo solas o que terminan solas y tristes. Ok. Nos mencionabas de Salinas, pero tenemos a un presidente ahorita. ¿Podríamos decir que es narcisista? Sí, o sea, no sé qué tanto
que no podría decir porque no lo conozco en sí. Pero, por ejemplo, lo que a veces logramos ver dentro de su discurso y cuando también existe el enfrentamiento entre periodistas y él en sus famosas mañaneras, vemos una actitud que dices, ay. Sí, y desde aquí tocaste un punto bien importante porque la mayoría, para ser político, tienes que tener rasgos narcisistas muy fuertes. Para entrar a la política tienes que tener sí o sí rasgos de narcisismo muy fuertes, ¿no? Para ser, por ejemplo, actor también, ¿no? O sea, todo esto que es como, mírenme, ¿no? Yo tengo el poder y aparte me gusta tener el poder. Por ejemplo, esto que dices de que al presidente lo que usted diga, exacto, lo que usted pida, como usted lo pida, ¿no? Desde aquí, o sea, todos estos dichos que qué tanto tienen de verdad, ¿no? Entonces, sí, claro. Y elevan su ego y su narcisismo llega al extremo y nadie los merece, nadie más está que él, que solo ellos. Y aquí vamos a entrar también en un punto que el narcisismo tiene tipos. ¿Cuáles son los tipos de narcisismos que hay? Sí, y fíjate, desde aquí, esto es verdad. Nadie está por encima de mí. O sea, cuando yo soy narcisista es como, nadie me merece. O sea, esta inteligencia que yo tengo, ¿no? Esto nadie lo merece. Esta belleza que yo tengo, o sea, te estoy haciendo un favor todo el tiempo, yo te estoy haciendo un favor a ti con mi compañía, ¿no? Wow. Entonces, desde aquí, los tipos de narcisismo, yo todo el tiempo hablo de este espectro, ¿no? Desde personas que todos tenemos, o sea, de repente te sale así como tu rasguito ahí narcisista, ¿no? Mínimo, o un poquito más, o un poquito más, ¿no? Esto que te hablaba desde el azul hasta el azul marino, ¿no? Es como todo este gran abanico que somos los seres humanos, entonces hasta volverse un trastorno reconocido por el DSM-5, que es el libro que enumera todos los trastornos en la psicología, ¿no? Entonces aquí está el trastorno narcisista, y cómo es un trastorno y cómo es algo enfermo, ¿no? O sea, no es algo que la persona diga, no, es que yo puedo con esto, ¿no? Yo me puedo curar, porque un narcisista no hay cura. No tiene cura. No hay cura, ¿no? Entonces, desde aquí hablábamos de este narcisista ya maligno, que tú puedes ver a este narcisismo, a este narcisista maligno en las películas, por ejemplo, como la de Hannibal Lecter, que ya son personas que es así de, voy por ti, te estoy estudiando, pero te voy a comer literalmente, ¿no? O sea, es así de que a mí no me importa, o sea, tú eres mi presa, tú eres mi víctima, pero ya es algo maligno, ¿no? O sea, es algo de que te voy a comer, y se los comía, ¿no? O sea, se los comía, literalmente se los comía, ¿no? O hablaban también, por ejemplo, de la de Blancanieves, la mala, que está ahorita en cartelera. Sí, ¿cómo se llama la mala de Blancanieves? No me acuerdo. Pero bueno, sí, el personaje, claro. Maléfica, Maléfica, ¿no? sí. Entonces, Maléfica era así de, no me importa, porque yo tengo que ser la más bella y la más hermosa de todo el reino, y a mí no me importa si te tengo que asesinar, sí, okay, ¿no? O sea, es ya narcisismo, ya, o sea, que no lo soporta, que es insoportable que haya otra más bella, que es insoportable que yo esté envejeciendo. Es cuando te digo, y empiezan con las cirugías, ¿no? 1, 2, 3, ¿por qué? Porque es algo insoportable, ¿no? O sea, yo tengo que ser siempre la más hermosa. ¿Cómo puede osar pensar alguien que puede ser más hermosa que yo, ¿no? Entonces, oye, y dentro de su engaño, por ejemplo, hablamos de las operaciones, ¿no? Que nosotros de manera externa vemos a cierto personaje que ya se cambió el rostro, pero pues se está cambiando el rostro, se está transformando totalmente, ya no es como era antes, ¿no? Pero lo vemos de una perspectiva y decimos, ay, no, pues creo que se ve mal. ¿Ellos logran verse mal? Sí, no lo logran. Okay. No. Por eso es que continúan. Por eso todo el tiempo continúan, y te hablo de este narcisismo, de este narciso que se enamora de él en el reflejo del río y se enamora, pero en realidad está distorsionado. O sea, no está viendo un reflejo en sí de él, sino que está viendo un reflejo distorsionado de lo que él
él piensa que es lo más hermoso, ¿no? Entonces, desde aquí, esto ya es, su imagen se empieza a distorsionar, pero como es un trastorno, no se pueden dar cuenta que esto está siendo distorsionado, que su imagen está siendo distorsionada porque están enfermos, ¿no? Entonces, desde ahí es como, yo sigo siendo la más hermosa. No pueden en su mente, en su cabeza, ¿no? En su realidad, no puede darse cuenta, estoy envejeciendo, ¿no? Y voy a tomarlo bien, ¿no? Porque es tu interior, en mí también es importante, ¿no? Que si alguien me va a querer, también me va a querer por esto que soy, ¿no? Por quien soy, porque como no han podido lograr ellos cultivar su interior, que se escucha como libro de superación personal, pero en realidad esta importancia de verdad de cultivar el autoestima saludable, una autoestima sana, de cultivar tus relaciones con los demás, no por tu poder, no por tu belleza, ¿no? Sino por esto que tú les puedes dar también, ¿no? Pero como son incapaces de dar, son incapaces de ser vulnerables, entonces, ¿qué es lo que les queda? ¿No? Les queda la belleza, les queda el poder, ¿no? Les queda esta manipulación. Entonces, desde aquí se escucha en realidad como si fueran, ¡ay, qué terribles! Pero en realidad se sufre mucho. O sea, la persona narcisista sufre mucho porque en realidad no sabe qué está sucediendo, no se puede dar cuenta así de, ¿por qué las personas se alejan de mí? ¿Por qué no logro tener amigos? ¿Por qué no logro tener un trabajo duradero? ¿No? ¿Por qué siempre los problemas me persiguen? ¿Por qué será? ¿No? Y no son capaces de darse cuenta que es él quien está pasando, quien está haciendo que todo esto suceda. Y como te digo, es muy importante que se sepa que esto empieza en la primera infancia. Ok. También otro tipo de narcisista, también te comentaba que era el comunitario, ¿no? Ese narcisista que es, no sé, se dedica a rescatar perritos, pero solamente para publicarlos en las redes sociales, sí. O se dedica a hacer donaciones nada más con la intención de elevar su ego, pero no con la intención de ayudar. Sí, súper, ¿no? Y esto te vas a dar cuenta de una persona que es narcisista y que en realidad lo que quiere es que digan, ay, pero qué buena persona es, ay, pero qué lindo, qué valioso. No, en realidad, con estas ganas de dar, con estas ganas de ayudar al otro, con esto de que está viendo a esta necesidad de este otro, ¿no? Porque como es incapaz, lo que está viendo es su propia imagen, esta imagen en el río, ¿no? Esta imagen distorsionada donde yo soy mira qué bueno soy, ¿no? Yo soy el bueno acá, yo soy el importante. Ni siquiera es importante quien está ayudando, este perrito, a esta persona, no. Yo tengo que publicarlo, ¿no? O sea, tengo que publicar qué buena persona soy, ¿no? Bueno, este tipo de narcisista sufre, ¿no? Y las demás personas se pueden dar cuenta, pero no es tan peligroso como el narcisista maligno, ¿no? Este narcisista maligno que te traga, o sea, este narcisista maligno que te hace trizas la vida, o sea, este narcisista que te va a hacer menos, o sea, yo alguna vez fui a un grupo, ¿no? Y había una señora que me decía todo lo que el esposo le decía, ¿no? Todo esto que le decía así de, que le decía, es que estás fea, ¿no te puedes dar cuenta qué fea estás? O sea, no te puedes dar cuenta, qué suerte tienes de estar a mi lado, no te ves al espejo, ¿no? Entonces, todo esto, un narcisista te va a hacer nada, o sea, y es a esta persona con baja autoestima la que se queda, la que no puede salir, la que no sabe tampoco cómo salir, ¿no? Ahorita que dices eso, porque aquí vamos a contar experiencias, a ver si tú me dices si estuve con un narcisista o no. Precisamente ahorita que estábamos hablando de eso, yo conocí a una persona que al momento de, pues, conocernos la primera vez, era la persona era perfecto, yo enamoradísima, enganchadísima. Cuando ya comenzamos a tener una relación, ya comenzó a, como podríamos decir, a decirme, es que tú no puedes, es que tú no sabes,
y comenzó como a invalidar mis sentimientos. Y el detalle de esto también es que como yo estaba tan enganchada, lo normalizaba tanto y muchas personas allá afuera se decían, es que date cuenta, ¿no? Es que, Amiga, ¿cómo no date vas a cuenta. decir que, Sí. famosa amiga, date cuenta, ¿cómo no vas a poder si tú siempre lo has hecho? Si tú siempre has salido, pero decía como que no, es que a lo mejor y sí, él tiene la razón y no puedo. Hasta que llegó un punto en que, eso es un punto también muy importante, en que físicamente ya me comenzaba a enfermar. Porque también eso ataca, supongo yo, ¿no? O sea, me comenzaba a enfermar y ya comenzaba a salir a la calle sin arreglarme porque decía precisamente, es que es como que estás media feíta. Y yo, pero ¿por qué? O sea, son cosas que a veces dañan la autoestima, pero yo no lo veía. Entonces, ¿podría ser también un caso de narcisismo? Podría, o sea, no, o sea, como no lo conozco, no sé, pero sin duda era una relación codependiente. Ah, ok. Sin duda tenía rasgos, al menos rasgos, este chico de narcisismo, sí tenía rasgos, porque era esto de no te estaba ayudando a crecer, o sea, no estaban ustedes construyendo en la salud, no estaba en esta construcción de verte, de decirte, tú puedes, o sea, o de decirte, esto, si me permites, esto lo puedes mejorar, o no, o sea, era esto desde yo soy superior porque a ti te estoy diciendo que estás feíta. Bueno, ¿y tú por qué me vas a decir a mí que yo estoy feíta? Imagínate, Sí, o sea, sí atacan, por eso te digo que a veces cuando estamos en esa etapa de vulnerabilidad, es ahí en donde van atacando los narcisistas, es ahí donde se enganchan y la persona que es víctima en ese momento no lo logra ver. Y es sí. por eso que es muy difícil salir de una relación narcisista. Es sumamente difícil porque aparte de que es un narcisista, ¿no? Y esta otra persona que es dependiente, ¿no? O sea, que te digo, que si no sales, ¡fum! O sea, te agarra y te vuelves un mueble más de su casa, ¿no? O sea, te vuelves un objeto más de su vida, no te vas a volver una compañera, o sea, no vas a estar lado a lado, no hay este crecimiento, es como, tú eres un objeto, ¿no? Y tú vas a hacer lo que yo te diga significa, ¿estás feíta? Bueno, entonces te dejas de arreglar, ¿no? O sea, dejas de hacer las cosas que te gustan, dejas de ir al ejercicio, dejas de ponerle importancia a tu trabajo, a todo esto. Pero en sí, la pregunta también sería, ¿qué momento estabas pasando tú de tu vida, ¿no? Okay. Para engancharte con alguien así, ¿no? Exacto. Entonces, salir de una relación narcisista es complicadísima. Complicada, sí. porque es terrible. Es como un sub y baja, podríamos decir, ¿no? Porque en algún momento me puede elevar, pero en algún momento ya me puede destruir. Sí, y de hecho, tal cual, ¿no? O sea, no en algún momento, en el inicio te elevó, ¿no? Es este love bombing, ¿no? Así sí. O sea, de la nada, porque a él le urge, ¿no? Le urge porque tiene esta careta y le urge que no te des cuenta, ¿no? Le urge que tú te enamores. Entonces, claro que te va a hacer love bombing y te va a regalar y te va a dar y te va a decir que eres hermosa para después de ahí dejarte caer, ¿no? Pero desde aquí, o sea, es bien importante saber qué sucede con esta otra persona. Fíjate, esto es bien importante, esto de verse, ¿no? O sea, porque si no, seguramente, si no te ves, puede ser que más adelante se repita, ¿no? Y esto es preocupante porque es tu vida, claro, ¿no? Entonces, desde aquí es como hacerte preguntas, ¿no? ¿Qué estaba pasando en este momento de tu vida? ¿Qué estabas sintiendo tú en este momento cuando lo conociste? Fíjate, está, por ejemplo, esto que sucedió con Amy Winehouse. Sí, o claro. sea, que ella, pues, si tú la ves antes de conocer a su última pareja, ¿no? O sea, tú la ves y la ves saludable. Muy hermosa, saludable, toda una artista.
toda una artista y de repente, imagínate, ¿no? Todo un artista, pero qué tan vulnerable, y es esta vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables y es hermoso ser vulnerable, pero es esta vulnerabilidad cero positiva que de repente se agarró de esta persona, ¿no? Exactamente, muchos de los narcisistas se meten a drogas, pero drogas son drogadictos, ¿no? Son alcohólicos, o sea, todas estas dependencias porque no soportan, ¿no? Porque no entienden qué está pasando. Y desde aquí muchos ejemplos, ¿no? Hay libros, películas. Hay un libro que se llama El perfume, que es uno de mis libros favoritos, que de hecho lo volvieron película después y que habla de un narcisista, de un asesino, ¿no? De un asesino en serie. Entonces, habla de su infancia y habla cómo su mamá lo tuvo, lo desechó como basura, esto que te digo, ¿no? O son totalmente los narcisistas, todo gira alrededor de mí, o los padres son muy inclementes con ellos, son muy descuidados, pero sumamente descuidados. Entonces, desde ahí, la madre lo deja en un basurero, ¿no? Y él se da cuenta que no tiene olor, pero esto es mucho más profundo, ¿no? Y empieza él a buscar el olor de las chicas más hermosas y las mata, ¿no? Y las mata sin culpa. Y se pone este perfume y todo esto social, ¿no? Todo esto social que también, que tanto lo alimenta, ¿no? Así de que, ay, qué hermosa eres, pero en realidad sí es cierto, así de, ya que se fijen ya que se fijen de verdad en los sentimientos. En los sentimientos, o sea, sí. ya por favor, ¿no? O sea, claro. Y es verdad, ¿no? O sea, es verdad esto que pues fíjate cómo está el mundo ahorita, ¿no? Que parece que está al revés, que es más importante el poder, que es más importante el dinero por sobre todas las cosas, que es más importante la belleza, los likes, por sobre esto. Algo sucede también, ¿no? Con esta sociedad. Algo está pasando y justo en este libro dice que cuando se puso una gota, ¿no? De todas estas mujeres que mató, de todas mujeres hermosas, de su perfume, todos se pusieron a llorar y a decir, oh, qué hermoso eres, o sea, todo esto que alimenta a un narcisista, ¿no? O sea, qué bello, ¿no? Pero que cuando se fue a la zona pobre, se lo comieron, ¿no? Oye, Gris, por ejemplo, ya hablamos de que las personas narcisistas no se dan cuenta que están siendo narcisistas, pero ha llegado un punto en el que se sensibilizan con las personas. Sí puede llegar un punto en que se sensibilizan. Es importante saber que el narcisismo no se quita, no se cura, no hay una cura para el narcisismo, para una persona narcisista, pero sí, o sea, sí puede haber un cierto equilibrio, digamos, ¿no? Y esto pasa cuando tocan fondo, ¿no? Esto pasa en las crisis, cuando él se ve completamente solo, ¿no? Cuando entran en una depresión profunda, esto, ¿no? Que se empiezan a preguntar por qué sucede. Entonces es el momento de que ellos se pueden dar cuenta así de algo raro, pero algo raro pasa conmigo, pero es así de, ¿algo raro pasará con los demás? O sea, está pasando algo raro, no lo logran identificar, o sea, porque no es lo mismo, te digo, esta imagen distorsionada y es como, no lo logran identificar, pero logran identificar que algo está pasando porque están sumidos en una depresión profunda, porque están en una profunda soledad, porque las personas, los trabajos no les duran, entonces ellos empiezan a preguntar así de, algo sucede, ¿no? Entonces te digo que es cuando vienen a terapia, pero como no pueden vincularse, no duran en terapia, o sea, es algo que no pueden, ¿no? Y no es que no necesiten, o sea, todos necesitamos, ¿no? Esto social, los humanos somos sociales por naturaleza, pero no es que no lo necesiten, es que son incapaces, es que no pueden, ¿no? Entonces, esta es la palabra, ¿no? Entonces, desde aquí, sí pueden darse cuenta que algo sucede, pero no pueden ellos decir, es por mí. Ok. ¿No? Oye, y por ejemplo, ¿tú has tenido alguna, dentro de tu trabajo, podrías contarnos alguna experiencia con alguna persona que haya acudido a ti por esta cuestión del narcisismo?
Sí, y fíjate que desde aquí se me hace sumamente importante, y era algo que te decía igual, es que la mayoría de las personas, gran parte de las personas que vienen a terapia, vienen porque algo les sucedió de niños, ¿no? Y es esta repercusión, por eso necesitamos cuidar mucho a nuestras niñas y a nuestros niños, porque algo sucedió, ¿no? O sea, son las famosas heridas de la infancia. Son las famosas heridas de la infancia, ¿no? Y desde aquí puede ser que pudieron tener un padre, una madre narcisista, ¿no? Y que les hizo todo esto, ¿no? Todo este daño, porque así es, con esas palabras, ¿no? Que fue así de que aquí se dice acá se hace lo que yo digo como papá, no es como, ¿qué es lo que quieres tú, no? Brilla, ¿no? Sal, y es como, tú estás aquí para cuidarme, esa es otra, ¿no? Sí. O sea, esta es otra bien de padres narcisistas, así de, a ver, tú acá me tienes que agradecer, que la mayoría de los papás pueden decir eso en un momento, pero ¿qué tanto lo actúan de verdad, no? O sea, esto de que tú como hijo no puedes brillar más que yo. O sea, ajá, ese es un punto muy importante porque invalidan también sus logros, de que yo, por ejemplo, el niño es campeón de fútbol, pero el papá también lo fue y dice, sí, pero yo fui mejor. O sea, sí tú fuiste en ese momento, pero yo fui mejor y tal vez tienes que superarme o no se queda con esa idea, ¿no? Usted me puede decir, fui mejor y ya. Y ya. Totalmente. O sea, es este tipo de padres así de que, pues sí, pero yo siempre mejor que tú, ¿no? Y desde aquí puede ser que esto se vuelva real, ¿no? Que el padre es un gran empresario, ¿no? Y cómo invalida al hijo, es así como, tú estás en este lugar, yo estoy desde arriba, ¿no? O sea, viéndote como padre, ¿no? O sea, yo soy este gran político, este gran empresario, y si tú te das cuenta cuando sucede esto, ¿no? Los hijos siempre están por debajo y no logran ellos encontrar el sentido de su vida, a qué viene, ¿no? O sea, que igual yo quiero ser ciclista, ¿no? Y eso me va a hacer feliz. No, yo voy a ser abogado igual que tú, ¿no? Pero siempre voy a estar por debajo que tú, porque tú eres el que brillas y yo voy a ser el que está por debajo, ¿no? Pero esto, ¿qué repercusión tiene en su vida? Porque en realidad yo quería ser ciclista, pero no me atreví porque tengo este papá que todo el tiempo me eclipsa, ¿no? Todo el tiempo me siento eclipsado ante él, ¿no? O sea, pasa esto. O también pasa que vienen madres narcisistas que es como, yo no soporto a mi hijo, ¿no? No lo soporto. ¿Sabes? Hay una película, o sea, me gusta mucho dar estos ejemplos con películas para que sea todavía más visible, que se llama El Cisne Negro, ¿no? Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, ella es así, ella se vuelve bailarina, ¿no? Y tiene miles, esto que se va al cuerpo, ¿no? Estas enfermedades que tiene anorexia, ¿no? Que es súper perfeccionista, pero a la vez, como ella se niega a sí misma, como ella se da asco a sí misma, ¿no? Por eso la anorexia, por eso todo esto, pero en realidad viene de la madre, que es totalmente una madre narcisista, ¿no? Que es, hijita, te estoy cuidando y todo, pero haces lo que yo diga, ¿no? O sea, y es como, si tú no eres la mejor, y esto es como el mensaje de atrás, si tú no eres la mejor, entonces no te voy a querer, ¿no? Entonces, y este control que ejercen, ¿no? Los padres narcisistas, ¿qué haces? ¿Qué haces ante, o sea, porque te digo, de un jefe te vas, ¿no? Sí, claro. De una pareja. Una relación también. Amigos, también. Bye, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando la familia es narcisista? ¿Por qué no te puedes alejar de la familia? Claro que te puedes alejar. Bueno, sí, claro, te puedes alejar de la familia, pero es complicado, es pues, muy porque complicado. Es tu familia. Sí. Entonces, sí, hay un lazo muy estrecho con la familia que podría ser que por salud mental te alejes, pero es complicado poder dejarlo. Sí, y desde aquí yo creo que esto es de lo más doloroso, tener un padre, una madre narcisista, es de lo más doloroso y más complicado que le puede pasar a alguien. ¿Por qué? Porque lo repite, porque exactamente alguien que tuvo un padre o una madre narcisista seguramente va a buscar a alguien narcisista o seguramente se va a convertir en alguien narcisista. O sea, tiene de varias, ¿no? O sea, tiene también buscar la salud y poner límites. Esto sería lo mejor, ¿no? Que se pueda dar cuenta de dónde está y decir,
o sea, ni modo, o sea, eres mi papá, eres mi mamá, pero me alejo. Y hay gente que lo hace y que pone tierra de por medio y que se va, se va súper lejos, ¿no? Se va así de, necesito, como no puedo, necesito poner tierra de por medio, ¿no? O me voy a otra ciudad, me voy a otro país, ¿no? Y es como, de vez en cuando que te hablo, o definitivamente pone este límite y me haces tanto daño que no te voy a volver a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque son estas heridas de la infancia que te digo, y después estas personas, ¿qué van a buscar? Van a buscar lo conocido, ¿no? Entonces, ¿qué es esto conocido? Este padre narcisista, esta madre narcisista, y de ahora esta pareja narcisista, ¿no? O sea, esta pareja que es como, chin, ¿por qué siempre caigo con este tipo de personas que me hacen daño? ¿Por qué siempre caigo, tristemente, ¿no? ¿Por qué siempre con estas personas que me hacen menos, con estas personas que no estamos formando un vínculo saludable, ¿no? Y si te vas a su niñez, o sea, tuvieron o tienen aún esta familia que te dice, tú vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Wow. Oye, y por ejemplo, nos hablaste sobre que los niños pues son narcisistas, son niños que no se dan cuenta de que hacen acciones narcisistas, pero ¿cómo tendría que ser como la crianza de los padres para que un niño no pueda crecer pues con este trastorno? Ajá. Estos vínculos saludables, ¿no? Crear vínculos saludables con los niños. Es bien importante esto que te decía, que es importante verlos, ¿no? Es importante saber que ellos pueden, y este control es muy distinto a decir, oye, lávate las manos, necesitas lavarte las manos, pero que tú sabes que lo estás haciendo por su salud, a que le digas, tú vas a estudiar abogado porque tu abuelo y yo fuimos abogados, ¿no? Entonces, todo esto de ver a tu hijo, ¿no? De decir y de darle la libertad y quitarle todas estas culpas, ¿no? Porque México es un país muy culpígeno, ¿no? Que te culpa mucho, ¿no? Entonces, desde aquí, ver a tu hijo y darle la libertad y decirle, órale, ¿no? O sea, te vas a caer, ¿no? Te vas a caer, pero no tengas miedo porque de eso se trata la vida y te vas a levantar, de ahí te vas a levantar, ¿no? Tú puedes. Yo voy a estar, fíjate, esto bien importante, yo voy a estar aquí contigo y mi amor es incondicional, no importa si tú te equivocas, no importa si tú te caes, yo voy a estar aquí incondicionalmente. Que un padre narcisista no hace esto, es, ok, ¿te equivocas? No te voy a querer. O sea, si tú te equivocas, no. ¿No haces lo que yo digo? No te voy a querer. Y entonces todo eso es lo que empieza a enfermar y lo que... hay un libro muy bonito, otro libro que se llama Infancia es Destino, ¿no? Entonces, esto que tú haces como mamá, como papá, es lo que va a hacer que tu hijo tenga este destino, ¿no? Desde esto de no te voy a querer hasta esta sobreprotección que también es tan dañina, ¿no? Que también es tan violenta. O sea, sobreproteger a un niño, sobreproteger a una niña es sumamente violento, ¿no? Porque le estás dando el mensaje de, detrás de esta sobreprotección, le estás dando el mensaje, tú no puedes solo, ¿no? Tú necesitas de mí. Entonces creas a este narcisista, a esta persona que dice también, aparte de que no puedo, o sea, aparte de que no puedo solo, es como, yo soy el centro de atención. O sea, yo soy el importante porque el otro, es más, mi mamá, mi papá, no importan. Yo no los veo porque ellos mismos me pusieron en este lugar donde yo soy el único que importa, donde a mí me traen de comer, casi me lo dan en la boca. Entonces, ellos dicen, a ver, siempre te voy a estar haciendo un favor. Yo te miran como por debajo, ¿no? Y es como, ay, no, o sea, qué asco. O sea, la verdad que sí. Sí, es un tema. Oye, Gris, y por ejemplo, hablábamos de personajes que son narcisistas, hablábamos de políticos. ¿Nos podrías dar un poquito más de ejemplos de narcisistas para poder lograr identificar? Sí, fíjate, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, para mí, o sea, el que me da pavor es este que te dije, de Hannibal Lecter.
o sea, que sí me da pavor porque es así de, o sea, hasta su mirada es como, o sea, se los come, ¿no? Y esto ha pasado en la vida real. En la vida real, pues han habido caníbales en la vida real, narcisistas por completo, ¿no? Que no se ponen a pensar en la otra persona. ¿Cuántos feminicidas totalmente narcisistas? ¿No? Ajá, ese es un punto. Los feminicidas son narcisistas. Totalmente. Los violentadores son narcisistas. Los violentadores, los feminicidas son totalmente narcisistas porque es así como, qué asco me da la mujer. O sea, que vale no vale. O sea, no vale. Una mujer no vale. Tan no vale que le voy a quitar la vida, ¿no? Entonces es este patrón que ha habido en la historia, ¿no? De hombres y sobre todo hombres, porque fíjate que los narcisistas, el porcentaje es mucho más alto en hombres que en mujeres. Hay mujeres narcisistas, porque también las hay, ¿no? Y son de otro tipo, ¿no? Las mujeres narcisistas son más sobre la belleza. Aún también hay mujeres narcisistas en el poder, pero hay muchos más hombres narcisistas que mujeres y son más peligrosos, ¿no? Son mucho más peligrosos. Esto de que te pueden hasta quitar la vida, ¿no? Entonces, sí existen estos asesinos en serie tan conocidos, ¿no? Charles Manson es uno de ellos, es un asesino en serie que se hizo de una secta aparte, que era como una religión que se llamaba La Familia, y él decía así como, ay, no te preocupes, ¿no? Ven, nosotros te vamos a cuidar. ¿Y a quién se lo hacía? A todos estos chicos vulnerables que exactamente no encontraban en su familia este cuidado, no encontraban esta mirada en su familia. Entonces, como no sabían, o sea, como no tenían una referencia de lo que era ser cuidados saludablemente, fueron a meterse a esta secta, ¿no? Que terminaron matando a otras personas, o sea, que fue un caso súper sonado, ¿no? Entonces, él decía en la corte, porque él no mató a nadie, los que mataron fueron él les dijo, vayan y maten, ¿no? Y ellos hicieron lo que él les dijo, ¿no? Es lo que te digo, o sea, un narcisista se alimenta de este tipo de personas, ¿no? Lo engrandece este tipo de personas. Entonces, ellos mataron, entonces él se defendía y decía, yo no maté a nadie, yo solamente se los dije, pero ellos fueron los que mataron. Él es un súper narcisista, ¿no? Hitler, ¿no? Okay. Otro narcisista, o sea, pero ¿qué hay detrás, no? Hay un profundo vacío. En los Alcohólicos Anónimos dicen un vacío encabronado, ¿no? Un vacío que no se llena con nada. Hitler decía así de que yo soy superior, ¿no? O sea, es otro súper narcisista que a cuántos judíos no mató de una manera horrible, ¿no? O sea, estos son los narcisistas malignos, ¿no? Oye, y por ejemplo, estamos viviendo ahorita en un mundo de redes sociales en donde la necesidad de la aprobación es mediante selfies, mediante publicaciones, mediante muchísimas cosas que podemos en la exposición de nuestra vida. Entonces, eso alimenta más el narcisismo. Sí, fíjate, o sea, desde aquí es importante volver a repetir que un narcisista empieza desde la infancia. O sea, que esto es bien importante, es una regresión de la infancia, ¿no? Pero esto alimenta los rasgos narcisistas, o sea, los likes alimentan los rasgos narcisistas o la baja autoestima. O sea, esto que decía, las personas con baja autoestima van a buscar. También no significa que sean narcisistas en este caso, ¿no? Es importante también hacer esta aclaración de que muchas veces no es que sean narcisistas, es que tienen baja autoestima y que necesitan sentirse aprobados, ¿no? Sentirse vistos. Y también es esto de que sí hay personas que tienen rasgos, porque como te comento, solamente el 1% de la población mundial tiene que ya es un trastorno, pero sí hay rasgos, ¿no? Entonces, estas personas que se alimentan de los likes, ¿no? Bueno, ahora no podemos estar sin la tecnología, ¿no? Exacto.
todo, o sea, es otro mundo, vivimos en un mundo donde están las redes sociales todo el tiempo, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el TikTok, no sé, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, ya está dentro de la vida cotidiana la tecnología de todos, ¿no? Pero ¿qué tanto se está olvidando? Esto que te decía, que fíjate cómo está el mundo, ¿qué tanto se está olvidando esto emocional de ver al otro, de hacer que, bueno, tienes trabajo, ¿no? Como padre o como pareja, ¿no? Tienes trabajo y necesitas, ¿no? Estar un rato buscando algo en internet, haciendo algo, ¿no? O es más, te quieres despabilar un rato, ¿no? Pero es importante darle tiempo a tu gente, a darle estos momentos inolvidables, ¿no? Estos momentos de calidad, estos momentos, estas pláticas del día a día, donde no necesitas un teléfono enfrente de ti y necesitas verlos a los ojos y escuchar qué te están diciendo, ¿no? Escuchar así de, ¿sabes qué? Hoy me fue mal o me fue muy bien en el trabajo, o que venga tu hijo y que te enseñe y que te diga y que tú le digas también, ¿no? Estos momentos donde puedes salir a jugar a la pelota con tu hijo un rato. De verdad, es muy cliché, pero de verdad es muy necesario, o sea, que te salgas y que escuches el tono de voz de esta persona que te importa, de este otro, ¿no? Okay. Porque es exactamente esto lo que no hace un narcisista. Esto exactamente son los rasgos narcisistas. Es como, o sea, te desvinculas de este otro, ¿no? En vez de verlo, o sea, ¿qué está sucediendo también contigo? Que no lo escuchas, que no escuchas su voz cuando está triste, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que se suicidó? ¿Cómo? O sea, ¿será que nadie lo escuchó? ¿Será que nadie escuchó cuando estaba pidiendo auxilio, ¿no? Cuando estaba triste, ¿no? Cuando estaba solo, cuando estaba... ¿Qué pasa, no? Entonces, esto está pasando con las redes sociales. Sí están fomentando, no las redes sociales, ¿no? Este mal uso de las redes sociales, esto de que no te estés vinculando, de que no estés viendo al otro, que no estés viendo sus necesidades, que es tan valioso tanto para ti como persona como para el otro. Esto que te enriquece a ti de dar, de darte, de amar, ¿no? No este enamoramiento, de verdad amar, no sé, a tu hijo, a tu amigo que te está pidiendo ayuda, ¿no? A tu trabajo, ¿no? Y esto sí lo hacen las redes sociales. O sea, si tú estás todo el tiempo metido así, a ver ya cuántos likes tengo, ¿no? Y a ver qué tantas personas vieron mi historia. Y a ver cuántos seguidores tengo, ¿no? Y te olvidas de quién está cerca de ti, ¿no? Del presente, de vivir, ¿no? Entonces, sí es importante dar estos tiempos de calidad a tu gente, ¿no? A tu hijo, a tu papá, a tu mamá, o sea, a tu novio, a tu novia, sí. Oye, Gris, ya para finalizar, si yo fuera una persona narcisista, ¿cómo me abordarías? Ok, yo te diría que observes, y de hecho, o sea, esto una persona narcisista y todo el tiempo, o sea, es como que observes qué está sucediendo, ¿no? Que observes qué tanto te puedes vincular tú con el otro, qué tanto, o sea, ¿por qué te están sucediendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué la gente se aleja? ¿Por qué pierdes el trabajo? ¿Por qué esto, ¿no? Esto que sucede de por qué te estás quedando solo, por qué la gente no se queda contigo tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué, no? Estás viendo al otro genuinamente y no que le estás haciendo el favor de verlo, por favor. O sea, no es que le estés haciendo el favor, ¿no? Sino qué tanto de verdad lo estás viendo, ¿no? Esto de qué tanto de verdad estás siendo empático con el otro. No para que el otro te vea lo mismo, ¿no? Que esto sería un narcisista, ¿no? No es como, estoy siendo empático, mírenme qué buenas personas soy, qué buena gente soy. No es como, ¿qué necesita esta persona, no? O sea, y que va a ser muy difícil, pero que te hagas preguntas, ¿no? Que te hagas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me duele tanto que me he puesto esta careta que ya no me puedo quitar?
¿no? O sea, ¿qué me ha dolido tanto? ¿Qué necesito trabajar? Porque claro que se puede trabajar, esto que te digo, que se logra buscar el balance lo más posible en la vida, ¿no? De estos narcisistas, que no se puede quitar, pero sí se logra buscar el balance, ¿no? Y desde ahí es como esto que es un trabajo diario. Yo le digo cortar el pasto, ¿no? O sea, todos los días hay que cortar el pasto, todos los días observar al otro, ¿no? Observarte a ti mismo, a tu mente, tus necesidades, pero también bien importante las necesidades de este otro. Y este otro, estoy hablando de esta persona que te ama, de esta persona que tú amas, ¿no? Ok, wow, Gris, me quedé con muchísima información y la verdad que al identificar estas características ahora nos abre un amplio panorama para que podamos vincularnos con esas personas y también saber cómo sobrellevarlas sin que nos afecte, porque si en algún momento podemos toparnos con una persona narcisista, pero no podemos identificar que es una persona narcisista o nos puede abordar en un momento de vulnerabilidad y es ahí donde caemos y viene todo un problema. Sí, y fíjate, desde aquí, bien importante que las víctimas pueden ser también personas narcisistas. Es como, ay, todo esto lo que me está haciendo él, qué malvado es. O sea, y es como, pueden caer en esto. O sea, si se repite y se repite y se repite, es como lo mismo, ¿no? Obsérvate. Y esto sin culpas, ¿no? O sea, es sin juicios, sin juzgarte, porque es horrible que tú digas, ay, no, o sea, soy una mala persona. No, en realidad siempre hay algo detrás. O sea, más que bueno o que malo, es qué está sucediendo contigo. No te juzgues, ¿no? O sea, no es desde juzgarte de que, ay, no, lo estoy haciendo muy mal. Es como, ¿por qué lo estoy haciendo? Más bien, ¿no? O sea, para salir de ahí, para encontrar la solución a este problema, porque las víctimas algo ganan también, ¿no? Y lo que ganan es no hacerse responsables de sus actos, ¿no? Porque como les digo en terapia a todos, crecer duele, pero es muy valioso, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, Gris? ¿Dónde nos estás dando terapias? Bueno, mi consultorio está en la Moctezuma, ¿no? Entonces estoy en la calle San Cristóbal. Ni me acuerdo del número porque pues lo vamos a poner acá para que te contacten. Claro, y pues a mi teléfono que es 961-405-0035, por ahí me pueden encontrar. En Facebook estoy como Atentamente Desarrollo Emocional, ¿no? Y eso, chicos, o sea, bien importante, el mensaje es cuida tu mente, cuida tus emociones, porque sin salud mental no hay salud. Así es, y bueno, la verdad que este tema da para mucho más, pero vamos a seguir hablando sobre otros temas de salud mental porque la salud mental es importante y qué mejor si lo abordamos con una especialista como ella. Bien, pues nosotros nos despedimos y gracias a Jama Café por brindarnos este espacio. Yo los veo en el próximo episodio.